poner a grabar para que podamos empezar. Ya, entonces estamos en esta segunda segunda patita que nos tocó trabajar este fin de semana para poder concretar la segunda parte de los revisores. Y como ya habíamos estado comentando anteriormente en nuestra presentación anterior, habían hartos pasos o hartos elementos que teníamos que tener en cuenta con la revisión por pares, y hoy día lo que vamos a revisar es específicamente cuáles podrían ser lineamientos con los que nosotros podemos trabajar para hacer nuestras revisiones. Entonces tenemos 3 puntos que queremos compartir con ustedes, qué criterios usar para evaluar la calidad de un artículo, que es un tema súper importante. ¿Cómo lo hacemos? Esa es como la gran pregunta ya. Tengo las ganas, como habíamos dicho, tengo el tiempo, me quiero arriesgar. Ahora, ¿cómo lo hago? Ese va a ser este punto. ¿Qué criterios usar para evaluar la calidad de un artículo? Luego vamos a ver formas o estructuras o lo que se espera de cómo entregar retroalimentación que sea de ayuda para los autores. Ya lo habíamos conversado, este es un proceso de mejora continua, tenemos que pensarlo desde esa perspectiva, y nuestro rol como revisores es que en la práctica, si yo estoy haciendo una muy buena revisión, los artículos que me llegan a mí deberían publicarse. Debería ser tan buena la retroalimentación que yo les estoy entregando en que se pueden hacer mejoras. Ese debería ser nuestro norte dentro de este proceso. Y como tercer punto, cómo responder al editor de manera funcional a la necesidad del editor, del editorial en realidad. Y ahí tenemos que tener en cuenta también que hay ciertas cosas que nos están pidiendo las revistas y tenemos que dar respuesta a esas cosas que nos están pidiendo las revistas en nuestro rol de revisor. Y nos llegó el artículo, lo tenemos enfrente, nos llegó lo que habíamos visto anteriormente como una carta, o a veces de las mismas plataformas, donde nos invitan a ser revisor. Y tomamos la decisión de hacer o no esta revisión, y tenemos que tener súper claro cuál es nuestro rol dentro de este proceso. Y un poco nuestro rol es poder, entre comillas, como el nombre lo dice, hacer una evaluación de este proceso, pero siempre tenemos que acordarnos que nuestro rol dentro de este proceso como revisor es asesorar. Esa es la gran figura que deberíamos tenerla en nuestra cabeza. Estamos asesorando al editor para que él pueda tomar una decisión, si va a aceptar o va a rechazar este artículo, o en qué condiciones lo va a aceptar, y también de asesorar al escritor, al autor de este artículo, sobre qué elementos podrían mejorar para que ese artículo, con la estructura que tiene ese artículo y con el tipo de investigación que tiene ese artículo, pueda mejorar. Ese debería ser nuestro norte en este proceso. Súper. Voy a comentar una cosa que también es muy importante, y es que al momento de tomar la decisión de aceptar hacer la revisión y contribuir al proceso editorial, quien hace la revisión tiene que situarse en el contexto de la revista para la cual está haciendo la revisión, porque allí hay focos editoriales que finalmente tributan a llegar a una cierta población de personas, a abordar los temas de una forma X o de una forma Y, y no es lo mismo si estamos planteando un artículo hacia una revista de educación, hacia una revista clínica, hacia una revista donde el centro tiene que ver con el paciente sufriente, el cuidado hacia la persona, una revista donde el foco es el aspecto más de humanidad, una revista latinoamericana donde nuestras perspectivas eventualmente regionales pueden tener otro peso. Porque finalmente un punto muy relevante dentro del rol del revisor es acercar también el producto de la investigación a la audiencia. Y en ese sentido tenemos que entender quiénes son las personas que leen esta revista y cuáles son las formas más correctas de llegar a ese grupo de personas. ¿Avanzo y sigues tú, Felipe? Ya. Bueno, y en ese contexto, las revistas han tomado algunas decisiones. Lo mismo que estamos conversando ahora,
las revistas ya se lo han cuestionado, se ha hecho esta evaluación y también hemos tratado de alguna forma en la investigación en ciencias de la salud de tener algunos acuerdos. Acuerdos que son mínimos, que son las características mínimas que podamos tener y que nos van a generar que podamos tener un marco común para que todos entendamos lo mismo. De eso se trata un poco estos elementos que les voy a mencionar, que son criterios de calidad, que se ha creado una red que se llama Equator, que está ahí, está el link, está el código QR para que lo puedan buscar. Si ponen Equator Network en su buscador también les va a aparecer. Y lo que hace esta red en específico es tomar todas las recomendaciones que existen o todas las recomendaciones que se podrían estar generando también, porque también hay una parte donde uno puede hacer revisión de estas recomendaciones que están en construcción y que nos van a dar ciertos lineamientos de cómo yo tengo que reportar los tipos de investigación. ¿Y por qué nos sirve y tener claridad de que existen estos criterios de calidad? Porque es un ejercicio ganar-ganar dentro de esto. Nosotros como investigadores, dentro de este proceso nos estamos poniendo en distintos roles. Nos va a servir como investigadores cuando tengamos que generar nuestras investigaciones, pero también nos sirve de guía para saber qué tengo que, entre comillas, preguntarle al artículo, qué tengo que ver en el artículo para que ese artículo tenga coherencia y tenga elementos mínimos, que sabemos que hay criterios de rigor que tienen las investigaciones, y uno de los criterios de rigor independiente del paradigma es que sean replicables en el tiempo. Entonces la información mínima que debe tener cada uno de estos artículos lo condensa en estos puntos que tienen cada uno de estos criterios de calidad. Esta es una primera aproximación de los que existen. Dentro de estos hay más extensiones, y los que generalmente nosotros ocupamos, y los que además lo que está adquiriendo la mayoría de las revistas, son estos 4, pero existen muchos más. O sea, y si nosotros nos ponemos a buscar criterios de calidad para el reporte, según los tipos de áreas donde nosotros nos estamos desarrollando, vamos a encontrar o extensiones o vamos a encontrar otros criterios. Entonces, estos son recomendaciones que nos pueden ayudar. Y tenemos estos 4 principales, que son los que generalmente más se desarrollan en investigación. El primero es Strobe, que nos ayuda a poder hacer construcción de reportes de estudios observacionales. Esto está pensado en la investigación en epidemiología, pero nos sirve bastante para cualquier tipo de estudio descriptivo. Lo podemos ocupar, ya sean descriptivos puros o descriptivos que tengan asociación, y nos pueden entregar el paso a paso de qué cosas tengo que reportar, qué cosas tengo que sí o sí colocar en mi artículo para que no se nos pierda. Como les decía, existen distintos tipos también de extensiones. ¿Sí? Hay un stroke específico para descriptivos en simulación clínica, por ejemplo, o cuando tenemos estudios diagnósticos, donde necesitamos ver cuál es la calidad o la precisión que pueda tener el instrumento o el tipo de investigación que estamos realizando con algún elemento específico de diagnóstico o tratamiento. Existe también esta recomendación que es STAR. Por lo tanto, tenemos... Ahí, Uh-huh. ahí yo quisiera complementarte, Felipe, una cosita, que en el Equator aparecen ambos, el Strobe y el START, y en el diseño metodológico de los estudios y en el reporte, el tipo de estadística que se utiliza es diferente. En los Strobe son estadísticas descriptivas y en el START son estadísticas de concordancia entre estudios o estadísticas de pronóstico, sensibilidad, especificidad, OR, LR. Eh, los estudios diagnósticos contemplan no solo las pruebas de laboratorio, contemplan también la aplicación de encuestas, de pautas, contemplan también la aplicación de escalas y eventualmente en el ámbito de la enfermería de práctica avanzada hay bastantes reportes en relación al uso también de otro tipo de test de diagnósticos de controles masivos, no sé, PKU, TSH,
y los más simples en el fondo, hemoglucotest, control de presión arterial y qué sé yo, que también son elementos diagnósticos. El examen físico en sí mismo es una herramienta para poder diagnosticar. Ahí en el fondo hay que eventualmente hacer mezcla entre los criterios Strobe y STAR cuando uno hace estudios epidemiológicos que implican elementos de diagnóstico también. Ambos están en el equator. Perdón por la interrupción. Sí, súper Sole. Cuando vamos descubriendo en este proceso cada uno de las distintas recomendaciones, uno va haciendo profundizaciones específicas. Y eso es súper bueno también porque nos va enseñando, entre comillas, a nosotros mismos después como investigadores, dónde podemos ir a buscar estos elementos específicos para saber qué tengo que reportar. Y nos ayuda incluso desde lo metodológico. Porque si yo digo, ya, tengo que probar, como decía la Sole, hacer un diagnóstico específico, independiente de la herramienta, sea un diagnóstico a través de, no sé, imágenes, a través de un dispositivo móvil, a través de una encuesta, ya sé qué cosas tengo que ir a mirar y también sé de qué forma tengo que analizar los datos. Entonces, entre comillas, tenemos la receta de cocina para no perdernos dentro de este proceso. Entonces, por eso les decía yo que esto también es un proceso de ganar-ganar. Nos ayuda a crecer a nosotros como investigadores, pero también nos ayuda a poder mejorar los procesos para nuestros autores que nos están enviando estas investigaciones. Bueno, y si hablamos del punto siguiente que tiene que ver con cómo se difunde la ciencia, con cómo se difunde el conocimiento, llegamos a cosas que no están incluidas en las guías, pero que eventualmente sí son recomendaciones para apreciar críticamente un artículo y que tienen que ver con las gráficas. ¿Cómo puedo yo expresar un 72% de la población de manera tal que la audiencia, el lector, que en el fondo en estudios epidemiológicos muchas veces es también la población general, puede ser un punto en el que podemos agregar valor a la publicación, sugiriendo, por ejemplo, utilizar pictogramas en lugar de utilizar gráficas numéricas de barras que en sí mismas expresan el mismo 72%, pero no es tan claro o no es tan amigable. Eso también es un punto que, si bien no está en las guías Strobe, está eventualmente en la consideración hacia el público al que queremos llegar y hacia cómo usamos la investigación también para hacer difusión a la población. Exacto. Tenemos que pensar que todas nuestras recomendaciones son propositivas. Le estamos dando sugerencias a nuestros autores para que, entre comillas, estamos pensando en el autor, para que mejore su investigación, para que lleguemos a un proceso final donde se pueda hacer la publicación, pero también lo que mencionaba Soledad al principio, estamos dentro de una revista, y esa revista está enfocada en un público objetivo. Por lo tanto, lo que yo quiero es que además que se publique, es que ese artículo se lea y que sea entendido por las personas que lo están leyendo. Entonces tenemos que pensar, cuando estamos haciendo este proceso, las guías nos dan ciertos elementos metodológicos, pero también tenemos ciertas libertades de poder sugerir algunos elementos para que cumplamos con esos otros objetivos. No son para que también no se queden con la sensación de que esto es como un checklist y que tenemos que revisar todo, sino que también tenemos que darle cierta contextualización a lo que estamos haciendo. Siempre, y tenemos que pensar que nuestro rol es siempre de hacer sugerencias, de recomendar. Bueno, gracias, Felipe. Te doy el pase para otra cosa, Sí, que son los ensayos clínicos. los Gran ensayos cosa. clínicos. Sí, gran cosa, y que también tenemos una recomendación específica que es Consort. Consort nos sirve para muchos tipos de investigaciones que están relacionados con los trials. Tenemos que pensar que los trials son estudios cuasi experimentales o experimentales, dependiendo del nivel que puedan lograr a través de ciertos elementos que aparecen acá. Los trials están pensados en que puedan ser ciegos, donde no sabemos a quién se le está haciendo la intervención y de qué forma se está haciendo este proceso de entrega de la intervención en específico, que sean randomizados, de que logren tener que todos los participantes que van a entrar dentro de este estudio sea totalmente indiferente, dependiendo de sus características, dónde van a quedar en un grupo control o no.
tenemos súper claro que también tenemos que hacer una descripción muy minuciosa de las intervenciones para también lograr disminuir al mínimo los sesgos, y tenemos que tener claro cómo voy a evaluar, que también nos da pistas metodológicas de qué tipo de análisis estadístico tenemos que hacer con este tipo de estudios. Y una cosa súper importante que aparecen dentro de estos estudios, que como lo mencionaba Soledad al principio, hay formas de reportar a través de imágenes en los estudios que son experimentales, en este caso los trials, tienen su flujograma específico. De hecho, es una recomendación que está dentro de Consort. De hecho, está el flujograma específicamente dentro de la recomendación. Hay un formato donde se entrega y que nos va dando cómo las personas llegan, cómo se hace la elección de estas personas, cómo entran o salen de algún grupo, cuántos llegan al final de la intervención y cómo se evalúa la base, la baseline al principio y cómo se evalúa al final para ver la mejora, y cómo yo evalúo dos cosas importantes: la diferencia entre los grupos y la diferencia en el tiempo. Entonces también hay, como les decía, está toda la metodología implícita y explícita dentro de las recomendaciones para que se nos sea mucho más fácil poder hacer también el reporte después. Súper. Paso a la que sigue, entonces. Y, Las revisiones. Y pensé que iba a seguir yo. No, Pero dale, voy a seguir. Las revisiones, que son otro espacio en el fondo donde se puede generar investigación, también tienen sus criterios que van pareados en general, y por eso aquí los pareamos, aun cuando en Equator aparece solo Prisma. Cuando uno entra a los links de Prisma, esto te redirige hacia el otro sitio, que es Próspero. ¿Qué deberíamos decir respecto de esto? Prisma es también un acuerdo de consenso de expertos respecto de cuáles son los ítems que deberían considerarse cuando alguien va a reportar una revisión. Está especialmente construido para revisiones sistemáticas y para meta-análisis, y en las actualizaciones del 2020 existen checklists diferentes para revisiones realizadas en primera ocasión y reediciones de revisiones ya realizadas o reactualizaciones de revisiones ya realizadas. Uno en esta lógica debiese considerar entonces este PAR, que es Próspero, que es un espacio donde las personas que están interesadas en desarrollar revisiones sistemáticas puedan de manera gratuita registrar sus protocolos, y eso tiene como beneficio la posibilidad de evitar duplicidad de trabajo con algún otro grupo que esté interesado en realizar una revisión similar a la que usted está intentando hacer o la que está intentando evaluar, y de pronto entonces en términos de calidad para una revista tiene probablemente más peso una revisión que primero fue inscrita en Próspero y que luego fue reportada de acuerdo a los criterios Prisma, para tenerlo también en mente en el tema de cómo parear las cosas. Próspero también ofrece una información útil para quien está interesado en desarrollar investigación, que es cuáles son todas las revisiones que ya están registradas. Por lo tanto, puede ser un espacio de ampliación de la búsqueda bibliográfica para quien está definiendo una idea, en términos de busco lo que está publicado y en Próspero puedo enterarme de aquello que está en curso. Ya, Felipe, no te interrumpo de nuevo. No, Soles, no. Vi que Vladimir había levantado la mano, no sé si fue error o quería hacernos una pregunta. Sí, efectivamente, es que después se me va a olvidar, por eso la Dale levanté nomás. ahora. Mire, tiene que ver con dos cosas. Una, que a lo mejor no se escapa un poco del curso, pero me llamó la atención que es por el tipo de reporte con gráficos, pero un poco más amigable que el que mostraban ahí con las personas. No sé si conocen alguna herramienta que sirva para hacer ese tipo de gráfico en particular. Y lo otro es cómo yo me entero una vez ¿cómo se llama? Que inscribo en Próspero como el protocolo, en este caso de la revisión que se esté realizando, de que a lo mejor hay algo similar o que hay algo muy parecido a lo que yo pretendía realizar.
Súper. En lo primero, yo para esos reportes así, ahí están sugiriendo la Dani, Creately, para gráficos con pictogramas. Gracias, Dani. Yo uso el Canva Pro para las presentaciones y también para generar los pictogramas. Me sale funcional. Pero hay gente que tiene, o sea, un investigador con el que yo trabajo tiene una licencia de algo que desarrolla estos pictogramas, y lo otro que hago es pasarle el número a una diseñadora y que ella me diseñe a veces los pictogramas, porque como hay que tener ciertas calidades gráficas y el tiempo siempre es una variable, lo pongo en los protocolos, pagarle a la Leti para que ella haga el diseño. Son como las estrategias que yo he utilizado en mi escasa experiencia haciendo esta cosa, de pictogramas, digamos. ¿Y cómo te enteras tú en Próspero? Porque tú puedes buscar ahí por tema y tú también puedes poner alertas de que te avisen si algo más aparece en la esfera. No es algo que usemos habitualmente los latinoamericanos, Próspero, porque pareciera ser que hay un elemento disuasivo en que la base está en inglés. No existe ninguna indicación específica de que uno tenga que subir sus revisiones en inglés, pero pudiera haber ahí una restricción hacia la idea de poder registrarlas. Puedes inscribirlas, puedes hacer búsquedas dentro de Próspero y puedes pedir que te den alertas. Sí. Súper, Ahí como, muchas gracias. lo Felipe, perdón, disculpa. lo que decía Sole, de hecho Próspero, cuando tú haces la inscripción de tu revisión, te dice al principio, vaya a buscar si alguien lo está haciendo antes, para asegurarse. Así que te da dentro de los lineamientos de que tú tienes que hacer la búsqueda para que no haya duplicidad, porque lo que se busca es eso, de que no tengamos duplicidad de esto. Sí, Daniela preguntaba si es de acceso gratuito. Próspero es gratuito. Todas estas recomendaciones que estamos dando, Equator, Próspero, las mismas, cada una de estas recomendaciones además tiene sus propias páginas, Prisma, Stroke, Correct. Lo que hace Equator es recopilarlas, son iniciativas de distintas instituciones, pero todas son de acceso libre. Y de hecho están también de acceso libre los artículos originales, que también están en las traducciones a los distintos idiomas, en español casi todas están, y los pueden descargar. Esa es un poco la idea de esta iniciativa, de que todos tengamos acceso a la misma información. Y cuando uno va a publicar el trabajo puede decir esta revisión fue inscrita en Próspero y puedes poner el código de la inscripción. Entonces eso para quien va a revisar es un elemento de juicio de, mira, aquí hay alguien que está usando otros criterios y otros estándares. De hecho hay revistas que no aceptan si no está inscrito en Próspero. Esto también es gratuito. Cuando nosotros hablamos de flujogramas dentro de las páginas de Consort, de Prisma, de Consort de Prisma, hay en el fondo estos formatos que están en PDF y también están en Word, que las personas pueden descargar, y al descargarlo, entonces usan en el fondo sus propias palabras para decir, así fui escogiendo lo que yo quería hacer. Esto que ustedes ven acá es el flujograma descargable en el formato Word de Prisma 2020 para una revisión sistemática, que incluye los elementos que tienen que ver con qué hice mi revisión, en qué bases de datos, qué palabras estuve buscando, si usé, y este es el que usa la revisión ampliada hacia la literatura gris o hacia otro tipo de fuentes, como organizaciones, búsqueda en las citas, sitios web o cosas de esa naturaleza. Los investigadores tienen estos recursos disponibles y entonces quienes los usan te dan una muestra de que están inmersos en una comunidad donde entienden cuál es el léxico también. Hay el léxico y los medios. Los gráficos, los gráficos ayudan mucho a guiar las revisiones, porque uno puede mirar en números, el método queda muy claro qué fue lo que estuvieron haciendo, y al momento de tratar de reproducir tú la revisión, en términos de quiero ver si esto que ellos buscaron calza con lo que yo encontraría, puedes rápidamente darte cuenta de si está bien hecha o no. Y los gráficos también ayudan a la audiencia, porque en el fondo la investigación hay que mirarla también desde la lógica de quién es la audiencia. Y la audiencia, lo hemos mencionado antes, no son solo los investigadores, no es solo la comunidad científica, es también la población general. Para allá hay que mantener siempre el foco y la mente. ¿Paso al que sigue, Felipe? Sí.
Bien. Ahí tenemos ya dos de los tipos de investigaciones más comunes. Y abarcamos ya gran parte de lo cuantitativo con estos tres elementos, en realidad, no dos, tres elementos. Las revisiones de Prisma, una cosa que se nos fue, ya de las iniciales eran solamente cuantitativas, pero ahora tienen una amplia variedad de extensiones que sirven para distintos tipos de revisiones, incluso revisiones narrativas. Entonces, también se ha ido ampliando. ¿Y por qué les comento esto? Porque el que viene ahora, que es COREP, está pensado en la investigación cualitativa. COREP son criterios de calidad para la investigación cualitativa y está focalizado principalmente en dos herramientas, que son las entrevistas y el focus group, como herramientas para la investigación. Independiente del paradigma epistemológico que tenga la investigación, nos dice cuáles deberían ser los criterios de rigor para hacer una entrevista o para poder hacer un focus group. Generalmente están pensadas las entrevistas como entrevistas en profundidad, ese es el foco, y que en realidad acá en Chile de repente somos un poco, nos cuesta un poco salir, ¿no?, de la investigación cuantitativa y colocamos y tendemos a colocar instrumentos estructurados para las entrevistas, pero las recomendaciones son que se tienen que hacer entrevistas en profundidad con una pregunta orientadora. Y los focus group también están pensados de la misma forma. Entonces, independiente de si yo estoy haciendo, no sé, etnografía o teoría fundamentada o fenomenología, nos van a entregar cuáles son los elementos de rigor para poder hacer o una entrevista en profundidad o un focus group, y también están todos los pasos metodológicos. No solamente se queda en la herramienta en sí, pero están pensados desde esa perspectiva. Súper, gracias Felipe. Yo no sé si tienen preguntas hasta ahí, porque queremos pasar a un punto. Ustedes saben que uno siempre habla de su fenicio. Aquí nos falta el punto de las extensiones. Las extensiones existen para muchos espacios. Aquí solo como ejemplo pusimos algunas de las extensiones que están publicadas en el sitio web de Prisma. Hay extensiones para todas las que hemos mencionado antes. Consort, hay extensiones para Strobe, hay extensiones de hecho para START, que también lo mencionamos en algún minuto. Pero yo quisiera pasar a otra forma, en el fondo, de mirar los criterios. Todas las que hemos mencionado hasta este momento son criterios establecidos en acuerdos y en consensos de expertos. Expertos en el área que se han sentado a decir, mira, así creemos que tiene que ser reportado de mejor manera el estudio observacional, y como queremos fortalecer el reporte del estudio observacional, entonces nos agrupamos los epidemiólogos y decimos, así es que hacen estos criterios Strobe. El consort es el consenso para el reporte de los ensayos randomizados. Y así, el sentido en el fondo es, quiero fortalecer el reporte, junto a un grupo de expertos establecemos un consenso y luego en el fondo guiamos a la gente reporte de esta manera. Porque esos consensos vienen del método y vienen en el fondo de una comunidad que ya tiene un espacio bien consolidado. La educación médica, que ha ido siendo un espacio de publicación bien importante para muchos de nosotros que nos movemos en el trabajo dentro de las universidades, por el contrario, ha trabajado el tema de una manera inversa. Lo que ha hecho es un grupo de personas, el año 2007, hicieron un estudio donde analizaron lo que era aceptado y lo que era rechazado en algunos de los journals más importantes de educación médica angloparlante, específicamente en Estados Unidos. Y a partir de los artículos que eran publicados, fue una suerte de análisis bibliométrico, lo que hicieron fue categorizar los grupos de los artículos publicados versus los que eran rechazados. Ellos pertenecían al comité editorial de estas revistas. Y desde este análisis, que rechazamos y que aceptamos, crearon un instrumento que es el Medical Education Research Study Quality Instrument, MERSCI, que es un instrumento construido desde la experiencia. Así lo hemos hecho, estos son nuestros criterios de calidad y que por lo tanto funciona como un instrumento predictivo. En el artículo de Reed del 2007 incluso ponen un punto de corte en que los autores pueden mirar, bueno, si yo junto X puntos, la probabilidad de entrar es 100.
con una diferencia estadísticamente significativa que yo no recuerdo en este minuto. Y eso ha ido haciendo entonces que aquellos diseños de investigación en educación médica, en educación de profesiones de la salud, el instrumento dice educación médica, pero esto aplica para educación en salud, aquellos diseños que son construidos así y que son reportados en relación a esos criterios son mucho más publicables. Hay una extensión de estos criterios Mirsky para la selección de abstracts en los congresos de educación internacionales de mayor peso y incluyen los mismos elementos. Una checklist que fue construida de manera analítica, ¿no es cierto?, no de consenso, y luego en el fondo estos flujogramas de cómo uno debiese reportar. Esto para tenerlo en mente, porque no todos de los que están en esta audiencia hacen investigación clínica y la investigación educativa tiene también un foco y un espacio en varias revistas, incluyendo la revista de enfermería. No sé si hay preguntas en relación a esto para pasar al punto que sigue. En el chat Felipe está mandando los avisos de la asistencia. Sí, que no se le olvide su asistencia para que no queden abajo de la micro y tengan su certificación. Al parecer no hay pregunta. Seguimos con el punto 2 de nuestra agenda, que es cómo entregar retroalimentación que sea de ayuda a los autores. Y aquí es un punto central que lo habíamos estado conversando. Y ahí estamos nosotros, investigadores nobles, que estamos tratando de que felices haciendo nuestras investigaciones, con la mejor energía para que nos puedan decir, oh sí, su investigación está buena, publiquémosla. Pero, en el camino, ¿qué nos pasa? Es que la idea no es tan fácil en la práctica y tenemos varias barreras en el proceso y nos estamos enfrentando también a la incertidumbre que nos puedan decir, ¿sabe qué? Sí, démosle. Y a veces nos pasa que nos dicen, sí, vamos, sigamos durante este proceso, y después en el camino también nos pueden decir, ¿sabe qué? A pesar de que tratamos de ayudarlo, no funcionó, o de entrada nos dicen, ¿sabe qué? Dedíquese a otra cosa mejor, no haga más investigación, la verdad es que su artículo no sirve para nada. Tenemos esa variabilidad de opciones, y los que generalmente hacemos ese tipo de recomendaciones somos nosotros, los revisores, y tenemos que ponernos frente a esta perspectiva de cómo nos gustaría a nosotros también recibir la retroalimentación de nuestros artículos, porque estamos en las dos veredas. Entonces, el objetivo dentro de esta revisión por pares es entregar feedback, entregar retroalimentación de lo que está pasando. Tenemos una opinión general de lo que está pasando dentro de esta investigación, de lo que nosotros hemos leído, de lo que hemos entendido. Vemos y clasificamos esta investigación dependiendo de nuestros criterios, de que pueda estar muy buena, regular, mala. Pensamos también que la idea o el concepto que se está tratando de abarcar o el fenómeno de estudio pueda ser interesante y que pueda generar un buen un avance dentro de la disciplina que estamos haciendo y que estamos tratando de fortalecer con esta investigación. Podemos hacer comentarios frente a esto también. Revisamos cuáles son los instrumentos, cuáles son los resultados, vemos cuáles son las tasas de respuesta, pero una cosa muy importante dentro de este feedback, dentro de todo lo que nosotros estamos haciendo, es que tenemos que hacer una retroalimentación que sea constructiva, entregar una oportunidad de mejora a ese artículo, entregar se me fue la palabra. ¿Un aporte? Sí, podría ser un aporte, podría ser un consejo sobre ese artículo, más que solamente hacer una evaluación. Nuestro objetivo, si bien estamos haciendo una evaluación por pares, nosotros tenemos que darle un consejo, tenemos que darle un camino a seguir a nuestro autor en relación, y hay un punto súper importante, a lo que el autor nos está enviando. Porque nosotros podemos tener nuestras percepciones personales de cómo se debería enfrentar ese fenómeno, pero la investigación no es nuestra. La investigación es del autor.
Entonces, todos esos elementos que están relacionados con el feedback, nosotros deberíamos tenerlos en cuenta cuando vamos a hacer este desarrollo. Si se puede en el fondo agregar una perspectiva a este punto, yo creo que esta lógica de estamos armando nuestro trabajo y creemos en él, y creemos en que lo hemos hecho muy bien, nos pone como una conducta natural, en un encajonamiento y en muchos puntos ciegos en los que en el fondo no vemos, ni siquiera nos damos cuenta de cuál es el punto de mejora que podríamos encontrar. Eso por un lado. Y por otro lado, eventualmente nuestra experiencia o nuestro conocimiento de los métodos del propio tema siempre va a tener la opción de ser más limitado que el conocimiento grupal, colectivo, y entonces la opinión de un par nos puede aportar en este sentido. No sé si se acuerdan que el sábado pasado nosotros hablamos como de los pasos y los elementos que había que hacer para la revisión y las cosas que teníamos que mirar y usar dentro de este punto. Quizá lo más difícil después de usar ese proceso o de hacer ese proceso de miro críticamente el artículo es qué puedo decir y qué es lo que no tengo que decirle a un participante dentro de este feedback que hay que dar en la respuesta de comentarios al autor. Y ahí nosotros les propusimos la semana pasada hacer una revisión centrándonos en estos pasos, ¿no es cierto? Primero, hablar de las áreas de interés de la revista y ver si en el fondo el artículo tiene un formato adecuado y eventualmente esa forma de estructurar en estos pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puede ser llevada a cuál es nuestra respuesta, ¿no es cierto? Y aquí están haciendo algunos comentarios con los cuales coincidimos plenamente, que tienen que ver con el tacto, con la empatía y con la forma de contestar, porque el primer punto al que hay que llegar es, quiero situarme en, si yo estuviera en los zapatos de esta persona y me estuvieran diciendo, mira, este trabajo ya está hecho, vale decir, no es original, la pregunta sería, ¿cómo? Y en el cómo, vamos a llegar en el fondo a esa recomendación. En el cómo está el espíritu. Por eso hablamos mucho de esta cosa de cuál es el espíritu que tenemos para colaborar, para ayudar. Ese siempre es el trasfondo más importante. ¿Qué no decir? Porque aquí estamos hablando del contenido. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir aquellos pasos metodológicos, ¿no es cierto? La revisión está bien hecha, los resultados fueron presentados de tal forma, el método, qué sé yo, en las conclusiones considerar y ir un poco más allá. ¿Qué no decir? Lo más importante es que nosotros no podemos decir el artículo fue aceptado o fue rechazado. Ese comentario no puede ir dentro de lo que contesta un revisor par, porque esa decisión, ustedes se acuerdan a quién le pertenece, ¿cierto? Esa decisión ¿El le editor? pertenece absolutamente al editor. ¿Qué otras cosas no debiéramos decir? Porque no nos gusta que nos critiquen la gramática, así como no nos gusta que nos digan debiese estar escrito en un mejor inglés. Yo encuentro que mi inglés es bastante aceptable, así que me carga que me digan eso. Tampoco estaría muy bien, digamos, tiene muchos errores de ortografía, porque hay un proceso editorial donde eso va a ser revisado. Alguien lo va a decir en algún minuto. Eventualmente, la forma en que está escrito puede hacernos difícil leer, y eso lo podemos escribir desde una perspectiva de lector. El artículo es de fácil lectura, y eso en el fondo habla de alguna forma de que eventualmente la gramática, la construcción gramatical fue correcta. Y lo que dice Felipe, súper importante, nosotros estamos haciendo retroalimentaciones respecto de la idea de investigación, idea de diseño, hacia el par. Quizás el ámbito donde más podemos proponer es en el espacio metodológico y en el espacio de la reflexión, ¿no es cierto? En el análisis, en la discusión. El sentido que tiene que guiar lo que vamos a hacer, el sentido que tiene que guiar la forma en que vamos a conversar con las personas, tiene que ver también con nuestra propia ética, con nuestra honestidad, nuestra integridad y con el respeto hacia las personas.
También está mal que nosotros propongamos, por ejemplo, cite a un artículo X y que ese artículo X beneficie a alguien de nuestro propio equipo, a alguna persona con quien tenemos relación o a nosotros mismos. Recuerden que en el fondo hay un principio de trabajo en el fondo que es anterior y que tiene que ver con la ausencia del conflicto de interés, y eso tiene que plasmarse en todos los minutos, incluido en el momento de dar esta respuesta. Ahí teníamos una pequeña recordatorio en el fondo de que nuestro rol en este espacio es dar estos comentarios. En algún momento alguien preguntó, ¿les escribo o no les escribo? Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Al autor hay que escribirle y hay que decirle, esto es lo que creemos del trabajo, esto es lo que queremos recomendarte hacia ti. Quizás la cosa más difícil es, como dice Paula, díganme lo bonito. Entonces, ¿qué es lo que uno podría hacer? Lo mismo que con un estudiante, ¿no es cierto? Primero saludar. Junto con saludar, ¿no es cierto? Queremos dar las gracias por haber revisado este trabajo, que nos parece muy interesante en la temática, y creemos que es importante en el ámbito del diagnóstico, en el ámbito del cuidado, qué sé yo. Dentro de las fortalezas de este trabajo encontramos 1, 2, 3, y luego, bueno, cuando uno pone el sin embargo, ya la persona como que captó que la cosa no funciona. Pero hay palabras que se pueden utilizar como creemos que este trabajo puede mejorar. En relación a la metodología, sugerimos considerar tal o cual cosa, y quizás lo más difícil es cuando esa apreciación de mejora va hacia un rechazo. Yo suelo poner ahí, pese a lo interesante y agradeciendo, o sea, pese a lo interesante del trabajo, hay consideraciones metodológicas importantes que los autores deben atender y que tienen relación con X. En general, esa forma de plantearlo, eventualmente a mí me ha llegado algo así, y yo digo, se tienen razón, claramente esto va a ser un no, pero te da una forma distinta, o sea, te genera una reacción distinta al momento de recibir una retroalimentación. Y yo creo que hay que volver a la cara del niño entusiasta, ¿no es cierto? A la que habíamos mostrado al principio, Felipe, esa del niño tecleando así contento, esperando, esto está lindo, bonito tu trabajo, va a funcionar y qué sé yo. Y ese entusiasmo no se tiene que perder porque, o sea, más de alguna vez una muy buena investigación tuvo algunos no en el camino, y entonces el cierre, felicitando este interés en hacer este esfuerzo, porque es un esfuerzo que no está vinculado a remuneración muchas veces, no está vinculado a más tiempo, no está vinculado a otro tipo de indicadores, sino la propia motivación de los participantes. Es importante mantener este sentido de comunidad pucha, igual que bueno que haya alguien abordando este tema. No sé, Felipe, si tú tienes alguna apreciación aquí o para continuar. Sí, yo creo que el punto más importante dentro de estas las sugerencias al autor es que lo que mencionaba Sole, indicar apreciaciones de mejora. Hay que siempre, si se detectan que hay oportunidades de mejora, faltó algún elemento en específico o hay algún elemento que se tiene que profundizar o hay algún elemento que no quedó tan claro, hay que también darle sugerencia de que lo bueno sería que, o sugiero que, en este punto se pudiese tratar tal cosa o quedó pendiente desarrollar esto para poder tener mayor claridad, para poder mejorar la metodología o para poder hacer que este estudio sea reproducible. Siempre tenemos que buscar la forma en que le podamos decir qué es lo que faltó, cómo lo podemos mejorar y para qué lo queremos mejorar, porque si yo le digo, esto está malo, y nos quedamos con esto está malo, no tenemos ninguna oportunidad de mejora. Es como decirle, cambie esto, ya, pero ¿para qué lo voy a cambiar? No me está diciendo por qué lo tengo que cambiar, cuál es el fundamento, porque así como nosotros no podemos tener mucho conocimiento de algunas cosas, muchos revisores también pueden cometer errores dentro del proceso de revisión y tampoco nos da la oportunidad a los autores después de poder decir, ¿sabe qué? Lo que me está diciendo, soy súper interesante, pero la verdad es que dentro de este proceso, según tal autor, según lo que nosotros hemos citado, se hace de tal forma.
o lo dejamos descrito en tal punto, pero lo volvimos a aclarar y lo dejamos más separado para que se entendiera de mejor forma. Siempre, y ese es otro punto súper importante que no nos compete a esta clase en específico, pero después, ¿qué contesta el autor a estas sugerencias que nos dan los revisores? Pero tiene que ver con eso, de que podamos establecer un diálogo, porque cuando yo soy tajante y digo, esto está malo, o esto hay que cambiarlo, no le doy ninguna oportunidad al autor de que reflexione en torno a esto. Y esto es un proceso de co-construcción. Por eso tenemos a los pares revisores, para que nos puedan ayudar a que estos procesos sea una mejora continua y de que se puedan hacer realmente cambios que puedan, entre comillas, sacar lustre a la investigación que se está entregando. Voy a pasar, no sé si tienen preguntas, dudas, creo que hay cosas sutiles como en el lenguaje que no aparezcan elementos que puedan leerse como personalización, que no aparezcan elementos que puedan leerse como ataque personal. Eventualmente, si siento que la publicación es una duplicación de otro trabajo, la forma de decirlo puede ser, es un tema interesante, este trabajo, sin embargo, este trabajo ya ha sido abordado por X, Y y Z en tal o cual forma. Sugiero a los autores considerar esa literatura para reformular su investigación. Uno también puede decir una cosa de esa naturaleza. Esa es una posición difícil de contestar y la que creo yo es la más difícil, porque finalmente uno está haciendo un juicio respecto de lo que hablaba Denise ayer, ¿no es cierto?, de la originalidad, de si se está duplicando, de si hay plagio o cosas de esa naturaleza, pero esas palabras no pueden deslizarse en el comentario del revisor. Uno tiene una idea y la forma de describirlo o de plantearlo es no cuestionar, caracterizar los elementos que a mí me hicieron pensar que hay menos elementos de originalidad en este trabajo que los que atraen a esta revista. Sí. Pasamos entonces al... Dale, Felipe, perdón. No, es que iba a rescatar lo que decía Patricia acá, que hay que ser asertivo, sugerencias específicas, claras, precisas, para que efectivamente se puedan hacer y para que evitar los juicios de valor, que esté malo o bueno, porque no ayudan, que es el espíritu que esperamos que se pueda hacer dentro de estas revisiones. ¿Paso al otro? Sí. Bueno. Después de contestarle al... Dale, Felipe. No, dale nomás, Sol. No, Felipe, que yo ya hablé mucho. Bueno, y como tercer punto, después de que le contestamos al autor, también tenemos que contestarle al editor. El editor está esperando que nosotros les demos una respuesta. Muchas de las revistas también ya tienen como más estandarizado las respuestas, nos ponen como un leaker, donde nos dice, bueno, ¿cuál es su apreciación general? ¿Es publicable, no es publicable? Y después nos dicen, bueno, si usted tuviese que dar algo más específico, hacemos modificaciones mayores, modificaciones menores, es publicable inmediatamente, mandémoslo a otra revista, rechacémoslo, y nos dan distintas opciones. Pero también nosotros tenemos que darle una respuesta a nuestro editor. Y en este contexto, si vemos ahí, nuestra vida un poco es así, estamos a alta velocidad haciendo un montón de actividades, generando un montón de elementos, por lo tanto tenemos que acordarnos de eso cuando estamos haciendo nuestra revisión, y que lo habíamos conversado anteriormente, que si teníamos las ganas, si teníamos el tiempo, y si lo íbamos a poder hacer. Porque, como aparece en esta imagen, hay muchos tiempos y plazos que no solamente pasan por mí como revisor. Tenemos los tiempos del autor, donde el autor espera que podamos cumplir con ciertos pasos. A todos nos ha pasado que de repente mandamos un artículo y están meses esperando, y es porque se lo mandaron a un revisor, el revisor dijo que sí, pero después no lo hizo, después se pasó el tiempo, le mandaron 3 veces recordatorios al revisor, y el revisor después no respondió más, entonces tuvimos que mandarlo a otro revisor, y volver a empezar el proceso todo de nuevo, y así se van pasando el tiempo. Podemos estar meses, incluso años en este proceso. Hay artículos que puedan estar un año y uno empieza a decir como, hola, ¿se acordarán de mí
yo mandé un artículo y no he tenido ningún tipo de respuesta, y el editor generalmente nos dice, sí, se lo mandamos a pares revisores. Eso quiere decir que probablemente los pares revisores no están contestando. Y esos son plazos también para nosotros. Como investigadores necesitamos cumplir con ciertos plazos, sobre todo si tenemos fondos, si además estamos asociados a programas, magíster, doctorado, y tenemos que cumplir nuestros estudiantes de pregrado. Incluso en algunas universidades les piden que al menos su artículo sea enviado y que tenga una respuesta inicial. Entonces también esos plazos son súper necesarios. Y hay una agenda también del editor. El editor también quiere salir rápido de estos procesos y que nos puedan decir, bueno, necesito tener respuesta. Y otra cosa súper importante, las revistas tienen indicadores, no solamente cuántas veces son vistas, cuántas veces son revisados o cuántas veces son citados, sino que también el tiempo de espera que tienen su artículo, y por eso también las revistas han optado por tener first only, a pesar de que no tener asociado un número, pero sí dejarle arriba los artículos y poder asociar un DOI a esos artículos para que también los autores no tengan que esperar tanto tiempo entre que se acepta su artículo y queda disponible. Entonces hay un montón de factores que están asociados con esto y que tienen que ver con los tiempos no solamente de uno como revisor, sino que está el autor de por medio, está el editor de por medio, y los plazos cada semana o cada día o incluso cada hora que le vamos sumando va haciendo que este proceso sea más largo. Vi que Vladimir había levantado la mano por ahí. Sí, Felipe, mira, justo en relación a eso, y quiero saber si es que quizás desde la experiencia que han tenido ustedes, manejan cómo funciona el proceso en relación a retractarse del envío. Nos pasó por ahí con un compañero que una vez enviamos a una revista X un artículo, lleva más de un año allá, ha pasado por muchos revisores, todo lo que tú comentaste, y decidimos retractarnos del envío finalmente, mandamos como un correo a la editora de la revista, pero nunca recibimos respuesta. En relación a eso, ¿hay algún punto que nos pueda decir sí, efectivamente ya retractarse del envío es válido? ¿Cuándo lo podemos hacer? Pensando en que si lo mandamos a otra revista, por ejemplo, nunca nos dijeron, está bien, le damos el visto bueno, no lo vamos a revisar, cerramos el proceso y ya. ¿Eso se puede hacer y se puede después mandar a una revista, otra, por ejemplo? Perdón. Sí, ahí como recomendación, si es que la revista, porque cuando uno manda un retracto del envío, uno está diciendo, ¿sabe qué? Yo voy a salir del proceso editorial de su revista. Y la revista debería decirle, ya, yo tomo conocimiento. A veces esos elementos están dentro del mismo formulario, porque ahora casi todo es online. Entonces uno puede poner en el formulario, ¿sabe qué? Me retracto y lo saco, lo borro del sistema. Pero si no está esa opción, lo que decías tú de mandar un correo y explicarle este proceso al editor en jefe también es válido. Y como recomendación, si los van a mandar a otra revista y no han tenido respuesta de la otra revista, es decirle a la revista que está mandando ahora, ¿sabes qué? Nosotros estamos, porque cuando uno manda el artículo, hay una carta de presentación para el editor, y uno le dice, este artículo fue enviado de forma previa a otra revista, en tal fecha nosotros hicimos el retracto a través de correo electrónico, y por lo tanto, esta revista, porque una de las cosas que nos piden en la revista es que no esté siendo evaluado de forma paralela, porque uno no debería jugar así. Como, ya, lo voy a mandar a 3 revistas, ¿cuál de las 3 me lo publica primero? No funciona así el juego. Sería espectacular poder hacer el juego así, porque la que ganó nos publica, pero no funciona así. Entonces tenemos que resguardarnos nosotros dentro de este proceso, porque la otra revista puede que no haya dado acuso de recibo y que siga con el proceso editorial. Pero siempre la revista, antes de publicar tu artículo, te tiene que notificar. Y si siguió el proceso editorial, en algún momento te va a notificar de algo. Y ahí uno vuelve a decir la respuesta, sabe que en tal fecha yo le envié, por lo tanto este artículo ya no corre dentro del proceso. No sé, Sole, si tú tienes... Sí, yo diría, bueno, un poco lo mismo que ha planteado Felipe, cuando
Cuando las revistas se manejan en un sistema editorial, los sistemas editoriales en general conversan entre ellos y se comparten ciertos elementos de información. Por lo tanto, en grupos editoriales grandes, incluso si son de una línea y de otra, enviar a más de una no resulta ni siquiera viable porque existe ese cruce o ese chequeo rápido. Punto 2, uno puede retractarse y uno también puede, Vladimir, antes de retractarse, consultarle al editor. A mí me ha funcionado consultar y preguntar, enviamos un artículo en tal fecha, nos gustaría conocer cuál es el estado y qué sé yo. Y en general también las revistas que tienen sistemas editoriales, que el editor está muy encima y tiene los medios, porque a veces en el fondo las cosas se hacen un poco más artesanalmente quizá, o con menos recursos. Las revistas que tienen esos medios suelen contestarte pronto y muchas veces, dada la presión que uno como autor establece al hacer la pregunta, y en la pregunta puede ser muy honesto, decir, llevamos estos meses y entonces estamos considerando retirarla, pero nos gustaría antes de tomar esa decisión saber en qué están ustedes. Puedes obtener la respuesta de, nos pasó el año pasado en un artículo, nuestros tiempos editoriales por COVID están tan lentos, tan lentos, tan lentos que, siendo honesto, nosotros le vamos a contestar en tantos meses. Ok, entonces yo decido retirar. O sea, el diálogo es un diálogo que puede establecerse desde antes y en el minuto posterior. Y coincido con Felipe, si un editor deja de contestarte, lo que tú deberías hacer es retirar el artículo, porque lo más probable es que en esa revista tu detención sea un estanco forever. Los editores, de hecho, deberían... los sistemas editoriales tienen estos avisos que llegan hacia ti cuando tú no contestas de vuelta. Cuando tú no contestas de vuelta, también en el fondo los pones en la misma posición, porque les estás comprometiendo revisores que tienen su cabeza puesta o ya leyeron este artículo y le hiciste ocupar recursos. Entonces, este diálogo es un diálogo que tiene que ser bilateral, tiene que ser lo más honesto, tiene que ser asertivo en todos los momentos y puede ejercitarse, pero desde mi perspectiva, si yo he sido correcta, he seguido las normas, he preguntado por qué hay demora y no me han contestado y no me han contestado, yo ejerzo el derecho de retirar, cuestión que muy pocas veces hay que hacer, y con Felipe de hecho retiramos hace un par de años un trabajo porque la forma en que nos dieron feedback nos pareció tan agresiva que le dijimos al editor muchas gracias, pero la verdad es que no estamos acostumbrados a esta forma de feedback, vamos a retirar el trabajo. Sí, bueno, y también siempre tenemos que pensar que esto es un proceso de ida y vuelta. Tenemos que tener comunicación efectiva dentro de este proceso. Y así como mencionaba Soledad, hemos tenido desde respuestas muy acordes, muy adecuadas, muy que nos ayudan dentro de este proceso. También hemos tenido respuestas que son así como, literal, como yo les decía, ¿sabe qué? Dedíquese a otra cosa. Su artículo no sirve para nada. Y después los artículos los publicamos en otro lado y nos dan feedback que probablemente no tienen el mismo nota, así como cosas como, ¿sabe qué? Aprende a escribir, nos han dicho. Aprende a escribir, no se entiende nada. O esta temática no nos sirve, o está muy mal el diseño metodológico, no se lo podemos aceptar. Ese tipo de recomendaciones son precisamente las que no tenemos que hacer, y tenemos que buscar la oportunidad de mejora, porque probablemente en esa negativa rotunda tampoco hay mucha fundamentación dentro del proceso. Y por lo tanto tenemos que jugar con eso, o sea, ya estamos gastando recursos. Si un editor, además, tenemos que pensar en eso, si un editor leyó el artículo y decidió que se tenía que mandar a un par revisor, es porque ya hay un primer filtro en que esa persona decidió que ese artículo tiene una oportunidad de mejora, independiente de lo que se pueda o no dar de retroalimentación después en el proceso. Pero ya hay un primer filtro, porque el editor precisamente, si no cumple con muchos criterios o hay elementos muy profundos, metodológicos, que hay errores, el editor lo que tiene que hacer es decirle, ¿sabe qué? Ajústelo, le recomendamos esto, y luego de eso vuelve a enviarlo a nuestra revista y nosotros felices lo podemos dentro del proceso.
Pero si no, si ya el editor hubo ese primer paso y dio el paso de mandarlo a los revisores, es porque siente que ese artículo tiene una oportunidad de mejora y que se podría publicar en la revista con las recomendaciones que puedan dar los pares. Quiero tomar el último comentario de Patricia, porque me parece que es muy certero. La latencia de respuesta no es una cuestión personal del editor bajo ningún concepto. Nosotros no podemos pensar eso. De ahí que sea súper importante mantener el diálogo. Creo que lo que pudiera ser incorrecto es decido irme sin avisarte. Eso también está mal, por lo que les había planteado antes. Este tiempo de revisión o el revisor que vio la primera vez o qué sé yo, también fueron recursos que ese grupo de trabajo utilizó para revisar tu investigación. Si los tiempos no se ajustan a tus expectativas, te puedes retirar si irse sin despedirse o irse sin avisar, voy a retirar el artículo del proceso de revisión, es también un problema, es una falta de consideración que a mi parecer hay que evitar. Gracias, Patricia. Quería, Dale, Soledad, Pati. agregar una cosa que de lo que tú señalas que me parece importante, recordar los 4 acuerdos de este libro tan conocido que se refiere a que nada es personal, es que a mí me llama la atención porque lo esencial de la publicación es la comunicación de la investigación. Entonces, el entrampamiento de la comunicación entre el editor y el autor refleja una contradicción, porque supone que todos nos estamos comunicando adecuadamente, desde el adulto. Entonces, si yo estoy desde el adulto, psicológicamente hablando, no debería tener efecto personal, no me quiere, me voy, me cierro y me voy, como dice la canción del Mazapán. Entonces es muy importante lo que tú señalas y lo que Felipe también ha indicado respecto de la formalidad de la comunicación, ¿ya? En mi experiencia, evitar los juicios de valor, es decir, si está bueno o está malo el artículo, no, decirle, ¿sabes qué? Esto ya lo revisaron en tal parte, se sugiere tal cosa, tampoco decir si es muy bueno o muy malo, porque yo no soy nadie para eso, si también uno está haciendo la tarea que el editor le encomendó. Por tanto, no, como tú bien señalabas, no hay autoridad respecto de decisiones, sino que más bien es un acompañamiento. Entonces, en ese acto respetuoso de adulto a adulto, no debiera existir esta cosa que es tan humana, ¿no es cierto?, de que me miraste feo, no te hablo más, una cosa así. En realidad, el más interesado en publicar es el autor, entonces el par evaluador tendría que ser facilitador de ese proceso y de mejora, como dice Felipe, es como una co-construcción de reflexionar. Por tanto, yo no debería sentirme ofendido, más bien debería ser lo que dices tú. Pregunto, oye Sole, ¿sabes cómo va? Quería preguntar, lo mandé en tal fecha. O sea, estoy interesada y por tanto te pregunto, pero no estoy haciendo ningún juicio tampoco. O sea, Justamente. la Y yo a veces, comunicación es esa, sí, y eso. a veces agrego mis razones, porque digo, tengo un co-investigador joven que tiene que postular una beca y necesitamos saber, o tengo que rendir los fondos y necesito saber, o sea, en el fondo explicar las razones también es válido y es parte de la comunicación. Yo creo que dentro del envío de un artículo, la planificación, así como planificamos, decir voy a aceptar, ¿no es cierto? Que habíamos recomendado que para aceptar ser revisor uno tiene que mirar su tiempo. Yo obsesivamente digo, bueno, puedo hacer una primera lectura en las primeras 48 horas, puedo darme 3 semanas para no sé qué, y yo hago 3 lecturas por una cosa de tratar de hacerlo un poco más ordenado. Entonces, yo cuando acepto, miro todos esos tiempos y si es que declino en ese minuto, sugiero a alguien y qué sé yo, en este otro proceso de mantenerse el diálogo como autor, el autor de correspondencia también tiene que asumir que para un editor, un autor de correspondencia que es lento en mandar las revisiones, lo pone al editor en la posición de tener que buscar un nuevo revisor. Porque en el fondo, en todo este diálogo, si a mí me mandan el artículo de, no sé, Los Pinos en la calle Cuatro Esquinas, por aquí cerca, yo me dispongo y me preparo en el fondo para eso, pero quizás en 6 meses como revisor también mi disposición de tiempo cambió.
Entonces, hay hartos elementos que influyen dentro de esta cuestión. Algunos son de responsabilidad del editor, otros son de los revisores, y otros son de los autores, y probablemente quienes tienen mejor organizados sus tiempos dentro de todos esos actores son sin duda los editores. Somos los demás los que agregamos variables que los editores con santa paciencia buscan acercar, ¿no es cierto? Una forma de ordenamiento y de funcionamiento. De pronto hay cuestiones simples. Yo recuerdo en alguna revista cosas súper simples como es que el que estaba haciendo esto está enfermo y no tuvimos cómo reemplazarlo. O sea, yo creo que hay cosas que ocurren y que trascienden las voluntades y que nos hacen visible como cuán humanos somos en estas cuestiones que queremos planificar. Voy a pasar la otra, Filipillo. Porque ahí en el fondo ponemos un parangón, ¿no es cierto?, al anterior, y finalmente hay algunos elementos que tienen que ver un poco con lo mismo, con la cortesía, con el trato humano, con las formas de comunicar. Cuando yo le agradezco a un autor por revisar, estoy agradeciendo por compartir lo original de la investigación. Cuando le agradezco a un editor, es porque agradezco el reconocimiento que se hace a mi persona al haberme elegido como revisor. Hay una cosa de gratificación, ¿no es cierto? Me escogieron para revisar este artículo dentro de un pool de personas, algo vieron en mí y por lo tanto el punto inicial para mí es agradezco la confianza. Yo siempre parto de la misma forma las dos cartas, la al editor y la al autor, en términos del espíritu, no necesariamente de la forma. Cuando le contesto al editor sí puedo hacer un juicio general más amplio. Creo que este trabajo es un trabajo bueno, aquí sí lo puedo decir, porque él va a decidir y él sí quiere mi idea de decisión. El autor lo que necesita es mi recomendación de mejora. Hacia el editor lo que tengo que transmitir es, yo creo que este es un trabajo que debiese estar tal cual, que requiere ciertos cambios o que de plano hay que rechazar. Entonces, si bien tiene la misma estructura y tiene los mismos elementos, uno puede ser más enfático sin establecer juicios de valor, sin denostar a las personas, sin descalificar a los grupos de trabajo, finalmente sin hacer ataques personales, es un juicio. Y el último punto en el que yo siempre tiendo a cerrar es, me mantengo dispuesta, porque también es importante para el editor saber si tú vas a poder ayudar. Entonces, si yo veo que ya me sobrepasé, en que estoy haciendo muchas cosas y mi semestre que sigue estoy un poco así, qué sé yo, estresada, a veces omito un poco esa frase y lo hago sutilmente, pero en general si veo que sigo teniendo tiempo, yo cierro manifestando, sigo disponible para ayudar en este proceso, no sé. Esa es como mi perspectiva, pero en general van pareadas las dos cartas, van parecidas, uno las pone en el sistema para uno y para otro. En el caso del editor, con una recomendación concreta de creo que, y creo que sí, creo que no, y con qué cambios. El sistema editorial, sí, Carla, los ponen en los sistemas editoriales y en general te ponen un espacio como para hacer un check de usted, qué recomendación general establecida, está como en una caja aparte y uno dice aceptado, aceptado modificaciones, aceptado con modificaciones mayores, menores, rechazado, y después pones la argumentación. Felipe. Sí, cuando tienen los formularios, generalmente los formularios están pensados como que uno dé una recomendación sobre áreas específicas, así también como la introducción, metodología, y también le piden que haga un juicio de valor en esto, está como adecuado, no adecuado, necesita mejora, y dejan espacio para la escritura, pero también, bueno, hay plataformas que son más amigables que otras. OJS también tiende a ser, que es la que más se ocupa en Latinoamérica, tiende a ser un poquito menos amigable en algunas cosas, pero siempre está la oportunidad de que uno pueda tener comunicación dentro del mismo artículo. A veces hay una parte que, en la parte de abajo donde uno puede subir documentos, y en esa parte también uno puede subir la carta específica hacia el editor, porque hay una parte donde dice que son como comentarios al editor, y en esa parte uno lo coloca. Hay que mirar muy bien la plataforma para que los comentarios que sean para el editor le lleguen al editor, y que los comentarios que sean para el autor le lleguen al autor. Y
como, como también hay un proceso que es a veces más complejo y que no puede entender la plataforma, es bueno cuando uno tiene dudas, es preguntarle al editor que nos envió la revisión de dónde se dejan cada uno de estos aspectos, porque OJS es bastante compleja si uno no hace una buena configuración o está solamente con la configuración inicial. Entonces, eso también uno le puede preguntar al editor, ¿sabes qué? Necesito, ¿dónde dejo cada una de estas cosas? Porque acuérdense que como esto es automático, todo lo que uno escriba va a llegar de forma directa después o al autor o al editor. Entonces, si yo me equivoco, le puedo mandar lo que escribí al editor, al autor, o viceversa, que es lo más complejo, que yo diga lo que le tenía que contar al editor, se lo diga al autor. Esa es la parte compleja. Y quiero agregar algo a propósito del comentario de Carla. Carla, cuando yo digo la carta, no es porque en el fondo yo vaya a tener el mail del autor, porque de hecho no lo tenemos. Acuérdate que estamos en proceso en que, por lo menos yo, reviso para revistas que tienen doble ciego. Entonces, el formulario termina siendo la carta. Y en mi mente yo lo entiendo como si yo le estuviese escribiendo ese mail, porque finalmente cuando yo mando trabajos, lo que me llega es esto. Lo que respondió el revisor es esto. Entonces yo me imagino lo que me llegaría a mí y digo, a mí quiero que me contesten de esta manera. Y entonces yo escribo y estructuro como si fuese una carta, agradeciendo esto, diciendo no sé qué, no sé cuánto, y poniendo estas cosas. A veces cuando las apreciaciones en el fondo son bastante específicas, en textos largos incluso agrego elementos como en la línea tanto, por decirlo de alguna forma. Y respecto de Patti, no he rechazado, sí con observaciones, las cuales especifico que sugiero soluciones. Yo hago lo mismo, sugiero soluciones en ese contexto. Sí me ha tocado rechazar porque me ha tocado en algún momento ver trabajos donde hay una serie de referencias, donde las 10 referencias hacen alusión a un trabajo que tiene exactamente la misma metodología de las referencias. Entonces, yo he rechazado por cuestiones técnicas, porque en el fondo en esa lógica, esto de las referencias son todas de un mismo grupo, no hay una apreciación global de cuál es el problema, ahí en el fondo entra mi sesgo y mi pensamiento de detective malo o de diablo, que chuta, esta persona debe ser del mismo grupo que está publicando lo mismo y se me sale en el fondo esa cosa, pero he rechazado técnicamente porque en la bibliografía está solo los mismos autores. He tenido que rechazar técnicamente también porque un tema se propone como innovador, novedoso y qué sé yo, y al revisar Mesh y revisar en el fondo términos y repetir en el fondo si existe algo en el mismo ámbito, he encontrado 10 cosas o más que están hechas usando las palabras correctas para el mismo tema. Entonces quizás ahí hubo poca experiencia en cómo partir la investigación. Y entonces la pregunta resulta no innovadora. En general, para que vean dónde va un poco el punto del rechazo, dominantemente a mí, cuando me ha tocado hacerlo, tiene que ver con ese paso 1 de repetir la revisión, lleva a un punto de, esto no es original, aquí hay autocita, aquí hay muchas referencias, es un poco desde ahí. Cuando esa primera parte está bien estructurada y el método está bien armado, es mucho más simple establecer recomendaciones como de mejora probable, pero quizás en el fondo el punto está en esto es o no importante. Y el otro punto donde uno eventualmente establece algún juicio de valor negativo es cuando, por ejemplo, la investigación se declara o se omite absolutamente los elementos de resguardos éticos efectivamente hay cuestiones éticas que debieron haberse abordado. Ahí yo creo que hay que, o sea, yo por lo menos hago juicios negativo respecto de la presentación de los datos. No voy a rechazo directo, pero sí planteo, esto requiere un cambio mayor y tiene que ver con esta consideración ética que si no se puede resolver, me hace pensar que este trabajo no debe ser publicado. Sí, como un tercer punto, generalmente también para un rechazo o un cambio mayor, la coherencia metodológica.
O sea, que lo que dice el título sea lo mismo que después dice el objetivo, sea lo mismo que se hace en la revisión, que la metodología sea coherente y después los resultados tengan lo mismo. No sé, que yo estoy hablando de relacionar dos variables y después en la revisión aparecen 3 variables y después en el objetivo tengo 5 variables y después en el análisis estadístico solamente describo. Ahí ya hay una discordancia, entonces ya, ¿qué es lo que quiere hacer en la práctica? Tiene que haber una coherencia entre todos esos puntos. Entonces metodológicamente también es otro elemento que puede llevar al rechazo. Entonces por eso hay que ser como muy cauteloso, sobre todo mirándolo desde la otra perspectiva, es que haya una coherencia entre todos esos elementos cuando uno lo lee como en esta primera lectura que decía la Sole, que uno hace como rápida, uno dice, oh, sí, ya, estamos hablando de esto, de esto, de esto, y le ve esa como consistencia inicial. Generalmente uno lo hace desde esa perspectiva y después se va a lo más específico, pero ahí le da las primeras señales de alerta a uno cuando está haciendo esta lectura. Entonces son varios aspectos que hay que tener en cuenta para ver esta respuesta que le vamos a dar al autor y esta respuesta que le vamos a dar al editor también. Un paso al que sigue, porque creo que ya hay que hacer el cierre. Intentamos en el fondo transmitir un poco qué criterios usar para evaluar la calidad de un artículo. Recomendamos mucho las cosas de Equator y agregamos algunos elementos como puntuales en relación a los descriptivos y los de estudios diagnósticos que están ahí y tienen un terreno un poco común. Les hablamos también en cuanto a las revisiones, que existe esta otra cosa que no está en Equator y que es el Próspero, que puede en el fondo dialogar con Prisma, y les pusimos algún elemento que tiene que ver con este otro ámbito de trabajo que muchos tenemos, que es la educación médica, que son los MERSCI, que son bien útiles para poder apuntar a publicar bien, y un poco desde la experiencia en el cómo hemos ido recibiendo, porque finalmente yo diría que en síntesis el principal aprendizaje de cómo contestar yo lo he tenido en conversar con otros que contestan y en recibir respuestas. Cómo responder. Y en cuanto a cómo responder al editor, también un poco conversando con los editores, porque es cierto que uno al autor trata de proponerle cosas de mejora, pero el editor en algún momento tiene que decidir cuáles trabajos sí y cuáles trabajos no. Entonces, la respuesta al editor, si bien entendiendo que todos los esfuerzos de investigación son muy importantes y muy valiosos, el poder decirle al editor, creo que este no es un trabajo que pueda salvarse, que es lo que uno dice cuando plantea rechazo en un proceso editorial, ayuda al editor a organizar mejor sus recursos, porque de plantear cambios voy a estar empujando también a que busque otros revisores para hacer una segunda mirada. Por lo tanto, aunque a uno no le gusta, de pronto decir, este trabajo no tiene los méritos suficientes para ser considerado para publicación en la revista, está diciendo de una forma elegante que sugiere no considerar. Eso. Bueno, lo mismo que estaba mencionando Sole es un poco, con esta segunda parte, es como afianzar lo que ya habíamos visto, verlo un poquito más desde lo práctico, de cómo podemos hacer esta retroalimentación. Tenemos que acordarnos que la retroalimentación va orientada hacia el autor y también va orientada hacia el editor. Por eso es tan importante que nos demos este trabajo. Y por eso es tan importante que tengamos tiempo para hacer este trabajo. Probablemente, como lo conversábamos en el taller anterior, en la primera parte, las primeras revisiones que vamos a hacer nos van a tomar mucho tiempo, porque probablemente también desde nuestro aprendizaje vamos a tener que ir a revisar otros elementos. Entonces, cuando tengamos que y tomemos la opción de hacer estas primeras revisiones, tenemos que ser conscientes de que vamos a tener que utilizar tiempo, vamos a tener que utilizar recursos, que va a haber un proceso de aprendizaje, que va a haber una curva de aprendizaje dentro de esto, y que si lo vamos a poder hacer o no. Ese es un elemento súper importante para poder dar respuesta a nuestros autores y para poder dar respuesta también a la revista.
pensar también cuáles son nuestros elementos propios, por lo que queremos hacer este tipo de tareas, que ya sabemos que es altruista, de que no vamos a tener algún tipo de reconocimiento monetario en torno a esto. Existen plataformas como Publons, donde ustedes pueden subir sus revisiones y les va a dar visibilidad, se conversan con ORCID y quedan también registrados que ustedes son revisores de tales revistas y que cuántas revisiones han hecho para esas revistas. A veces también dentro de estos elementos nos dicen, bueno, usted es revisor para nosotros, pero le vamos a dar un descuento, le vamos a tener acceso a libros en preventa, le vamos a dar acceso a la revista por tanto tiempo por ser revisor. Entonces a veces también las editoriales nos ayudan de cierta forma a a tener una recompensa no monetaria, pero sí con algunos tipos de ayuda para nuestro proceso, porque saben que estamos en las dos veredas, que somos investigadores y que somos revisores también. Entonces también hay formas en que las editoriales fidelizan a sus editores, o sea, perdón, a sus revisores. Pero también acuérdense que la motivación inicial era 98% porque nos gusta la cuestión, que en el fondo lo pasamos bien leyendo los papers, porque es entretenido mirar algo nuevo, porque con que sea interesante. Y la Pati tiene razón, el no pagarte tiene que ver con que tú no te remuneres por hacer esta cuestión y que en el fondo no te transformes en una máquina de hacer check por conseguir más dinero, ¿no es cierto? En el estudio de las motivaciones, lo que hacemos, lo hacemos porque nos gusta, si no lo hacemos por las otras motivaciones. Bienvenido que me hagan un descuento, ahí en el fondo me ponen presión para tratar de mandar alguna otra cosa, y si me dejan acceso a la base de datos por un tiempo, también es un regalo si es que no tengo cómo. Es una cosa útil, simbiosis le dicen en algunos espacios. Son las 11:30, estamos como justo en tiempo, y regulamos bien el tiempo, ¿no? Hasta aquí teníamos que terminar, nos queda rato, ya ni me acuerdo. No, estamos justo en el tiempo, en la hora y media. No sé si tienen dudas, preguntas, consultas. Tan silencioso hoy día, estaba muy helado, Juan, excepto en Antofa, que era el único lugar donde hacía calor, captado. Exacto. Más todo tiene frío. Todo súper claro y muchas gracias. La verdad que estuvo súper interesante hoy día, siendo sábado, siempre es complejo, pero se agradece el tiempo y la disposición. Gracias a ustedes, gusto de Sí, verlos. Sole, yo también quiero dar las Dale. gracias. De verdad ha sido un gran curso. Yo agradezco la generosidad de cada uno de sus tips, sugerencias, porque eso es invaluable y creo que está muy en la línea también de la enfermería que queremos hacer, pues, esta del buen trato, del respeto y de que como comunidad nos vayamos potenciando para cada vez estar en nuevos desafíos. Así que gracias. No, gracias a ustedes. Súper importante ganar espacios para la comunidad latinoamericana, hispanoparlante. Las revistas de Latinoamérica son todas en portugués. A mí me encanta Brasil, pero para ir de vacaciones todavía no aprendo a hablar portugués. O sea, hay todo un compromiso con mirarnos de otra forma. Exacto. Y yo voy a aprovechar de los avisos de utilidad pública. Recuerden que tienen que hacer la firma, que les dejé ahí, la firma virtual para la asistencia. Les va a llegar su tarea final, también para que estén atentos, para que lo cumplan en los plazos también, para que no se pierdan. Es parte del proceso editorial lo que van a tener que hacer. Ahí les va a llegar las instrucciones desde el correo de la revista, para que también lo tengan ahí, para que no les llegue en los correos no deseados, para que lo dejen guardado por ahí. Bueno, quedamos a disposición. Nos pueden, si tienen alguna dificultad durante el proceso, si tienen dudas, ya sea específicamente de lo que estamos viendo ahora, o de alguna otra temática en específico. Yo sé que Soledad también tiene la misma perspectiva de que estamos creando comunidad, que estamos abiertos a poder trabajar de forma colaborativa, así que siéntanse en libertad también de contactarnos si es que necesitan algún otro tipo de ayuda. Y la revista también está súper abierto. Bueno, una de las preguntas que les hacíamos al principio es que si ustedes estaban dispuestos a hacer
pares revisores de la revista, y precisamente un poco ese es el ejercicio, de que ustedes se lancen a la piscina, los que no tienen experiencia o los que ya tienen más experiencia, que nos puedan acompañar durante este proceso, porque siempre son muy bienvenidas las manos de los pares revisores, porque sabemos que todos tenemos distintos tiempos y distintas disponibilidades y nos hace crecer a todos, que al final es un aprendizaje para todo este proceso. Muchas gracias. Yo tengo que entrenar a mis actores ahora.